toda la gloria al que vive. Desde este lugar, un abrazo grande para todos mis hermanos y todas mis hermanas. Deciros que estoy sintiendo a Dios como vosotros, en esa atmósfera tan hermosa que hemos creado. Porque el ambiente no crea cristianos, pero los cristianos sí crean ambiente. Amén. Gloria a Dios. Los cristianos aparecen por la acción de Dios y aparecen por la conversión del alma. Y el cristianismo no nace de un culto, de un buen culto, no nace de un ambiente. El cristianismo nace del agua y del espíritu. Aleluya. De la palabra de Dios. Pero los cristianos sí están llamados a crear un ambiente de adoración. Y hoy lo habéis creado, lo estáis creando. Creo que Dios está aquí. Amén. Saludarlos a todos en el nombre de Jesús, deciros que, bueno, sobran los protocolos, decir que estoy contento de estar aquí, eso es innegable. Decir que me gozo cada vez que vengo donde la señora iglesia de Torrente junto con Lidia y alguna otra iglesia forman ese pequeño triunvirato de primicias de la zona de Valencia, donde el Señor se plació en comenzar el germen de lo que después sería la zona de Valencia, Castellón, Alicante, La Mancha y Murcia. Todo lo que era aquello, pues comenzó con este germen de Lidia, de Torrente y de alguna iglesita de por aquel tiempo. El hermano Juan las conocerá perfectamente, todo ese inicio, toda esa génesis. Gloria a Dios. Y por tanto, estamos llamados, las iglesias primicia, estamos llamados a ofrecer una cobertura especial a todas las demás iglesias de la zona, a dar un testimonio especial, a dar un cariño especial. Gloria a Dios. Es un privilegio que Dios haya comenzado esta hermosa obra por estas obras, por estos pueblos, por estas ciudades. Así que desde aquí, un abrazo grande a todos en el nombre del Señor. Mirad, es verdad que hace unos días que quedamos, aunque el pastor pues la memoria la tiene un poco frágil, y le decía esta mañana, oye, como quedamos, sí, hombre, claro, wow, hombre, está claro. Y yo digo, válgame, digo que se acordaba. Digo, si no llegas a ver ni le llamo ni le digo nada. Pero bueno, yo soy de los que creo que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y que aunque escapa del control de Jacob, que José está preso en una cárcel en Egipto y llora con desconsuelo y se pone un pañuelo negro y dice textualmente, descenderé enlutado al Seol, y decir, no me quitaré el luto hasta que me muera, por José. Sin embargo, Dios, que tiene el control de todas las cosas, le hace pasar por la casa de Potifar, le hace pasar por la cárcel y lo lleva directamente al trono. Porque como dice Miguelín de Asturias, y yo cuando digo una frase de otro me gusta dar derechos de autor, porque soy del SGAE. Sí, yo soy del SGAE. El número 102.276 del SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores. Pues me gusta dar derechos de autor cuando digo una frase. Esto no es mío, es de Miguelín de Asturias. Y dice el hermano, de la cárcel al trono. Fue directo. Dice, nada más que le faltó un afeitado, una puesta de traje y de la cárcel al trono. Y dice, porque quien la cárcel no le mancha, el trono no le corrompe. Buena la frase. Bueno, este va a ser buena, pues a mí. Por eso digo de quién es. Gloria al Señor. Dios ha tenido el control en la vida de José, que le ha llevado a estar en lo más alto de Egipto para hacer un trabajo. El trabajo es que su casa viva y no se muera de hambre. Que todo el reino de Egipto, pero que la casa de Israel no se muera, para que Judá pueda engendrar a Fares
de su propia nuera, y después puedan venir los descendientes Esrom, Aram, Aminadab, Nasón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí, David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Uzías, Acán, Jotab, Ezequías, Amón, Manasés, Josías, Jeconías y toda la gente que siguió, hasta que llegó una muchacha que quedó encinta porque el Espíritu Santo vino sobre ella y la sombra del Santo la cubrió, de tal manera que aquel santo ser fue llamado Santo al Señor y podía cumplir aquello que había sido depositado en él. Gloria al nombre del Señor. Por eso yo soy de los que creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Y que si en esta tarde tengo que daros la tarde, pues bueno, lo siento. Me ha tocado, ¿vale? Me aguantáis unos minutos, ¿vale? Voy a intentar que hoy sea un mensaje didáctico. Vamos a interactuar, a hacer un mensaje de interactuación. Vamos a tomar un versículo de salida y un versículo de llegada. Vamos a tomar un texto del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Y vamos a ver en el camino vamos a ver, por ejemplo, a responder preguntas como, por ejemplo, no sé si usted se lo ha preguntado, ¿por qué Jesucristo tuvo que nacer hebreo? ¿Por qué no nació alemán? ¿O nació chino? ¿O español? ¿Por qué no pudo nacer? Pues lo vamos a entender por la palabra, el por qué no nació. ¿Por qué no nació africano? ¿O finlandés? ¿O de Helsinki? ¿Por qué? Pues lo vamos a ver por la palabra. Vamos a entender también un poquito por la palabra lo que es el derecho procesal penal. Y vamos a ver cómo Dios, que tiene el control de todas las cosas, cómo Dios es capaz de romper la barrera de lo natural para irrumpir en lo sobrenatural desde su óptica, no desde la nuestra. Porque los hombres creemos en lo sobrenatural cuando lo queremos hacer natural. Y déjame decirte, lo natural de Dios es lo sobrenatural de los hombres. Gloria al Señor. Y solo Él es el que tiene la capacidad de irrumpir con el milagro, de irrumpir con el decreto y de irrumpir con la declaración. Lo que Dios declara lo cumple, lo que Dios decreta lo cumple. Dios es el que obra, pero nosotros no podemos arrogarnos esa prerrogativa, sino que debemos de descansar en humildad delante de la cruz de Cristo, esperando su favor y su misericordia. ¿Sí o no? Así que nos vamos a ir al libro de Génesis y nos vamos a ir a un texto formado por 2 versículos y en el cual vamos a ver a 2 personajes, aunque parece uno, pero hay 2. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14 y 15. Aleluya, que Dios os bendiga, que Dios os bendiga. Dice la palabra del Señor: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el segundo verso, en el 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primer texto. Vamos a leer, aprovechando que estamos de pie, el segundo texto. Y en el segundo texto nos vamos a ir al libro de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Colosas, de un pueblecito de allí, cerca de Benaguacil, tirando a la derecha, se llamaba Colosas. Bueno, pues a los colosenses les escribe una carta y en el 2
y en el verso 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dan un aplauso a la palabra de Dios? Para Él el aplauso, la alabanza, todo honor, toda gloria y toda profecía. A Él la gloria. Tomamos asiento con reverencia en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Discúlpenme los primeros minutos porque tengo que hacer una introducción para llegar al tema, ¿vale? Porque mirad, hay una ley que se llama la ley de la oferta y la demanda. Es una ley que dice que cuando hay mucha oferta, el artículo baja de precio. Pues si todo el mundo vende corbatas en el mercado, pues las corbatas se ponen a céntimo, porque hay muchas. Pero cuando es al contrario, cuando hay mucha demanda, pero hay poca oferta, por ejemplo, cuando hay demanda de comprar oro, todo el mundo quiere comprar oro, el que tiene oro lo sube de precio. ¿Por qué? Porque hay poca oferta y mucha demanda. Esa es la ley que impera en el mundo comercial. Bueno, Dios, hay cosas que ofrece. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Hay una ley de la oferta, pero también hay una ley de la demanda. Hay una demanda de Dios. Concretamente hay dos búsquedas de parte de Dios. Dos cosas que Dios busca fundamentalmente. La primera la encuentras en el libro de Lucas. Y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había que... Gloria a Dios. ¿Vale? Vamos a interactuar. Lo que se había perdido. Por tanto, la primera búsqueda de Dios son perdidos para salvarlos. Está buscando gente perdida para salvarla. Por eso, la predicación, en el término predicar, está ligado a la salvación. Predicar se predica para que la gente se salve, ¿sí o no? Para que la gente se salve. Pero claro, yo dije en una ocasión, en un lugar, para allí dije, en una reunión que me invitaron, había mucha gente, y yo dije: hermanos, os voy a decir lo que siento de predicar. Vale, amén. Y digo: pues siento de predicar que no se tiene que predicar. Y claro, la gente se quedó así como estás quedando tú ahora. ¿Cómo? Que en la iglesia no se debe predicar. Y yo dije: no, en la iglesia no se debe predicar, porque predicar está ligado a salvación. Y se debe predicar donde hay necesidad de salvación, en las calles, en las plazas, en los hospitales, en las cárceles, en los lugares donde no hay salvación. Hay que buscar, hay que llevarla. La palabra de la predicación. Ahora, entonces en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cantar todo el día? Bueno, vamos a volver locos. O poner como Mateo con su guitarra y lo quijo con... No. En la iglesia debemos de discipular. Aleluya, aleluya. Que es lo mismo que enseñar. Porque ¿quién de aquí está perdido? A ver, que levante la mano los que están perdidos, que saben que están perdidos. Que esta noche viene el Señor y me quedo seguro. ¿Cuántos? Entonces, si tú eres salvo, porque ¿cuántos tienen la seguridad de la salvación en el alma? Levanten la mano, por favor. Que te vea el enemigo y se chinche. Y para Dios, un fuerte amén. Dale un aplauso al que vive. Para ti la gloria, Señor. Por tanto, si todos los que vemos aquí tenemos la salvación en nuestra vida, porque hemos recibido la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hemos aceptado el sacrificio sacrosanto de Cristo,
Hemos aceptado que Él muriera en lugar nuestro y en favor nuestro. Porque la palabra por, la preposición por, significa en lugar de y en favor de. Muere por mí, en favor mío, pero muere por mí, en lugar mío. Gloria a Dios. Lo hemos aceptado y somos salvos por gracia. Entonces, si ya me han predicado y ya soy salvo, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que aprender a ser cristiano. Tengo que ser enseñado, discipulado, para aprender a ser cristiano. Y la búsqueda primera es la de perdidos para ser salvos. Pero hay una segunda búsqueda de los que ya son salvos. Y dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Porque el Padre está buscando predicadores. Está buscando gente que quiera aprender mucho de la Biblia. Está buscando adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. Su búsqueda es perdidos para salvar, y cuando ya son salvos está buscando adoradores. Porque el adorador ha subido al último nivel. Sabes que hay muchos niveles. Está el primer nivel, el primer escalón, se llama conocer a Dios. Conocer a Dios. El segundo se llama amar a Dios, porque yo no me creo que alguien ame a Dios sin conocerle. Dios no es un amor de internet, que no le conoces y le amas. No, eso no. Con Dios no vale el internet. Para Dios amarle tienes que conocerle. Conocer y después amar. Y cuando amas, entonces viene el tercer escalón, servir a Dios. Y cuando has terminado el tercer nivel, que ya sirves a Dios, entonces pasas al cuarto, adorar a Dios. Hay quien cree que adorar es apagar las luces, poner carica de santo y cantar un coro así como con melodía suramericana. ¿No me entiendes? Que adorar es una forma de vivir. Pero para quien ha pasado por los primeros 3 escalones, ¿no me entiendes? Conozco a Dios. Y conocer a Dios es nada más y nada menos tener una relación de intimidad con Él. Porque conocer a Dios significa conocer experimentalmente a Dios. No teológicamente ni intelectualmente, experimentalmente a Dios. No hay quien conozca a Dios si no engendra fruto. La palabra conocer, el verbo conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se utiliza para decir que conoció a Adán, a su compañera, y como consecuencia de conocerla engendró fruto. No hay quien conozca a Dios si no engendra fruto de Él. Te lo voy a repetir. Conocer a Dios significa tener tan intimidad con Dios que puedo engendrar el fruto del Espíritu en mi vida. Y el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu es amor. ¿Es amor, sí o no? Eso dice la Biblia. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz para mi relación con Dios. Y es paciencia, benignidad y bondad para mi relación con los demás. Y es fe, mansedumbre y templanza para mi relación con las circunstancias. Tanto en mi relación con Dios, en mi relación con los demás, o en mi relación con las circunstancias, el fruto del Espíritu es el que me produce en mi corazón el poder ir hacia adelante con la garantía, con el sello, con la premisa de que soy de Dios. ¿Cuántos tienen el fruto del Espíritu? Digan amén. Digan amén. Dale ese aplauso al que vive. Gloria a Dios. El pasaje que hemos considerado en primer lugar es una sentencia judicial. Es una sentencia judicial. Hay un juicio y hay una sentencia. ¿Te has dado cuenta? Y ahora están 4 personajes
en cuestión aquí. En el banquillo de los acusados hay 4 personajes. El primero se llama Adán, el segundo se llama Eva, el tercero se llama serpiente y el cuarto desconocido. Hay un acusado desconocido que no aparece, pero que el juez sí que lo conoce. ¿Me entiendes? Y ahora pasan por el juicio todos. La mujer recibe el golpe, el hombre recibe el golpe, la serpiente recibe el golpe y el cuarto personaje recibe el golpe. El golpe de la mujer ya lo sabemos, lo dice la Biblia, no voy a entrar. El del hombre tampoco. Solo os diré que hay una víctima colateral. En este juicio hay una víctima colateral que sin hacer nada se ha llevado el golpe. Colateral quiere decir que yo quiero hacer un daño, pero al tanto al de al lado, que no tiene culpa ninguna. Bueno, pues dice la Biblia, por cuanto esto es hecho a Adán, la tierra va a ser maldita por tu causa. No dice por causa de la tierra no tenía ningún mal, es un daño colateral. La tierra va a ser maldita por tu causa, Adán. Y lo que no dice la Biblia, pero luego no de forma explícita, pero sí de forma tácita, es decir, que se pueda entender por la lógica, lo que no dice la Biblia es que las espinas que profetizan, espinos te producirá. La maldición sobre la tierra va a causar espinos, y esos espinos mismos son con los que van a tejer una corona que van a poner por la cabeza del mismo Dios que ha dicho: van a nacer espinos de la tierra. La maldición que pronuncio la llevo sobre mi cabeza para liberar de la maldición a la tierra. ¡Ay, qué bueno! Pero donde nos vamos a ocupar es de este personaje. Dice la Biblia: y Jehová Dios dijo a la serpiente. Aquí hay una serpiente que ha cometido un delito y que tiene que ser juzgada y que es sentenciada, y se dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias. Las bestias son los animales que no se pueden domesticar, se llama bestias. Y entre los animales del campo, los que sí se pueden domesticar, serás maldita entre los dos géneros. Y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la sentencia sobre el animal. Ya hay una sentencia. El juez ha cerrado la sentencia y la ha dejado ahí. Y ahora parece que se está dirigiendo al mismo animal. Pero aquí aparece el cuarto personaje, el que estaba escondido. Y por eso os tengo que hablar un minuto de derecho procesal. Disculpadme un minutico. Mirad, cuando alguien comete un delito, el que lo comete... No te preocupes, yo pongo aquí un salto. El que lo comete se llama el autor material, ¿sí o no? El autor material del delito. El que roba, el que hace un homicidio, el que hace cualquier cosa, es el autor material. Pero alrededor del autor material hay otros personajes. Por ejemplo, el cómplice, que se lleva menos daño que el autor material, ¿sí o no? Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo lo digo yo, menos daño. El colaborador necesario, que se lleva menos daño que el autor material. Pero hay un personaje que se llama el inductor o el autor intelectual. Hemos dicho que uno es el autor material, pero hay otro que es el autor intelectual, el que lo ha pensado, el que lo ha ideado. El inductor, el que ha inducido al otro al que lo haga. Yo le digo a mi primo Quique: chacho, he visto, hay una casa que está la puerta abierta y creo que dentro hay una bolsa con 3.000 pesetas. 3.000 pesetas, pero tú los robos. Ves tú la calidad de ladrones que somos. Digo, pero mira, ves tú que tú
parece que tienes mejor porte y porque soy buño, primero así van a decir, este es un ladrón y tú no pareces ladrón. Entonces pues tú entra, lo coges y luego nos lo partimos. Y yo no, que no, hombre, no, que yo soy cristiano de Torrente, hombre, que yo mi testimonio, hombre, por favor, yo X4 y tal, yo voy a ir a por 3.000 pesetas, hombre, que sí, y le caliento la cabeza y lo convenzo. Y él va, se mete dentro y coge las 3.000. Y cuando sale lo enganchan. ¿Sabes? Lo que él se lleve, el autor intelectual, que soy yo, me voy a llevar lo mismo. Porque el autor intelectual paga la misma condena que el autor material. Así como los demás pagan menos, el autor intelectual o el inductor, es la misma palabra, se lleva el mismo daño que el que comete el delito. Y aquí tenemos a un autor material que se llama serpiente y un autor intelectual o inductor que se llama Satanás. Que Dios lo reprenda. Pero claro, para entender el pasaje en toda la definición, nos tenemos que ir detrás, a mucho tiempo atrás. ¿Verdad que en la Biblia hay dos principios? En Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si te vas al Evangelio de Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Eso dice la Biblia. Luego hay dos principios. Pero ¿sabes? Es más antiguo el principio de Juan que el principio de Génesis. Porque el principio de Génesis está hablando el principio de la creación. Pero el principio de Juan dice, en el principio era el Verbo. No comenzó el Verbo en aquel tiempo, sino que el Verbo ya era. ¿Te has dado cuenta? Pero cuando llega Génesis, dice, Bereshit bara, que quiere decir, en el principio creó Dios. Y creó los cielos y la tierra. Bueno, pues antes de ese principio, Dios ya había hecho otra creación. ¿O creéis que los hombres y la tierra fue lo primero que Dios creó? Dios había hecho otra creación. A esa creación la llama creación preedénica o angelical. Se puede llamar de muchas maneras. Y cuando hace esa creación, crea 4 órdenes de ángeles. No había hombres en la tierra. Sin embargo, Dios, que es un Dios previsor, y es un Dios que no se le escapa nada delante de sus ojos. ¿Tú crees que se le va a escapar algo a Dios? Todavía no hay hombres. Sin embargo, en los 4 órdenes que crea querubines, serafines, arcángeles y ángeles. El querubín y el serafín están sirviendo en el trono. Por eso no verás en la Biblia a un querubín con un mensaje, ni a un serafín con un mensaje, porque están sirviendo a Dios en el trono. El serafín es el custodio de la alabanza. Por eso está diciendo santo, 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 santo. Y le deja un par de alas para que vuele. Y va volando alrededor del trono. Y cada vez que pasa dice, un bebé le veo más guapo. Y pasa otra vez y le veo más guapo. Y pasa otra vez y le veo más guapo. Porque cada vez en Dios todo es nuevo. No se cansa. Van dando vueltas diciendo santo. Y es el custodio de la alabanza. Y el querubín es el tope gama, es el custodio de la santidad, es el que guarda la santidad de Dios. Por eso, cuando crea al arcángel y al ángel, no lo crea para que sirvan en el trono, lo crea para que sirvan cuando, después, para que sirvan entre Dios y los hombres. Los ángeles son solamente mensajeros de Dios para los hombres. Y el arcángel es el guerrero que pelea por Dios para los hombres. Pero ¿cómo pueden haber ángeles y arcángeles si no hay hombres? Si todavía no hay cielos, si no hay tierra, si no hay luces, si no hay estrellas, si no hay sol, ni hay luna. ¿Cómo es que hay ángeles? Porque Dios, que es el Dios que no se le escapa nada, sabe que el hombre va a ser creado y sabe que el hombre va a necesitar de la primera creación para que Dios trate con él.
Y va a necesitar un ángel para que en el día que Jesús le pregunte: ¿qué decís vosotros quién soy yo?, un ángel pueda venir al oído de Dios y Dios le diga: baja y dile al cabezón de Pedro que el que tiene delante, ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquel ángel baja y le dice: el que tienes ahí delante, ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él entonado dice: nos has preguntado, te respondo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, si no te lo hubiera revelado mi Padre del cielo, tú no lo sabrías. Pero lo que sabes, esa verdad que estás diciendo, es porque te la ha revelado mi Padre. Ha necesitado un ángel para enviarle con el mensaje de la revelación de que el que tiene delante es el Hijo de Dios. Porque Dios, antes de que hubieran hombres, ya creó ángeles para que pudieran ser mensajeros con los hombres que vendrían después. Y ha creado el querubín que guarda la santidad. Y tú dirás: ¿por qué guarda la santidad? ¿De dónde te sacas eso? Cuando el hombre pecó y había un camino que podía ir al árbol de la vida y no quería que el hombre lo tomara, ¿quién puso para que lo guardara? ¿A quién puso? A uno o a dos, no sé. Querubines con la espada de fuego encendida. Y cuando el hombre hizo el arca de la alianza, y cuando hizo la tapa, y ya la tenía toda preparada, y puso una tapa que se llama propiciatorio, ¿a quién puso guardando el arca, la santidad del arca? Puso dos querubines con las alas extendidas. Porque el querubín es el custodio, el guardián de la santidad. Por eso, como el querubín protector era guardián de la santidad, no podía pecar. Ay, ¿qué estás diciendo, José Miguel? No podía pecar. Para pecar primero tuvo que incurrir en otra cosa, porque el pecado es una ofensa a la santidad. Yo peco cuando cometo una acción que ofendo la santidad de Dios. Pero la rebelión no es una ofensa a la santidad, es una ofensa a la autoridad. Y por tanto, el querubín no pecó ofendiendo la santidad porque no podía, porque era guardián de la santidad, pero sí se rebeló por dentro, ofendiendo la autoridad. Y cuando se rebeló, entonces pecó ofendiendo la santidad. Oh, gloria a Dios. No me digas cómo, pero en aquel ser tan hermoso, tan grande, se produjo una especie de, vamos a ponerle una infección, vamos a ponerle el nombre de infección, que se llama envidia. La envidia no es humana. La envidia no la crea el corazón del hombre, por malo que sea. La envidia es un invento satánico. Que sí, el hombre puede tener cambios de humor, puede ser, no sé, malo, perverso, todo lo que quieras, pero la envidia tiene origen en el querubín, porque la infección aquella nació en él. Y al envidiar, ¿sabes lo que envidió? Envidió que la adoración que se le daba a Dios la quería él. ¿Te has dado cuenta? Cuando pasaba el verbo segunda persona, los ángeles se inclinaban y decían santo. Y cuando el serafín va dando vueltas al trono, está diciendo santo, 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 santo. Y el querubín dice: yo me lo merezco serafines a mi alrededor, yo merezco que se incline. No hay nadie más grande que yo, exceptuando al Padre, al Verbo y al Espíritu. Y esa envidia fue la que le llevó a rebelarse contra Dios. Oh, gloria a Dios. Subiré a un lugar tan alto que donde está el trono de Dios, al lado pondré mi trono, porque soy como Él, o creo que soy como Él. ¿Y sabes qué pasa? Cuando subió, poco a poco fue subiendo. Cuando llegó al sitio donde estaba el trono para poner,
¿Sabes lo que había? Había un cartel de 20 metros por 30 de alto y decía, reservado para la iglesia de Torrente. ¿Te has dado cuenta? Un cartel muy grande y decía, ese lugar está reservado para la iglesia de Torrente. ¿Y sabes qué pasa? Que en aquella lucha, en aquella rebelión, en aquel pecado contra Dios, Dios lo tuvo que echar. Lo echó del cielo, ¿sí o no? ¿Y dónde cayó? Para aquel entonces ya había creado los cielos y la tierra. Para aquel entonces ya había hecho la creación. ¿Ves cómo los ángeles tenían una razón de ser? Pues había creado ya los cielos y la tierra. Y había creado la tierra. Y había creado el sol y las estrellas. Y había creado una de las miles y miles y cien miles de galaxias que se llama la Vía Láctea. Y dentro había metido un sistema llamado sistema solar, con un sol en medio y alrededor 9 planetas. Mercurio, Venus, no me acuerdo ahora. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Muchos. Todo eso lo había creado él. Y había creado 3 capas de gas en la Tierra como para guardarlo. La Tierra era especial. Estaba a la distancia tan separada del Sol que no se quemara, pero no tan cerca como para que no se congelara. ¿Te has dado cuenta? La puso en la tercera órbita. ¿Para qué? Para que la Tierra recibiera el calor del Sol y no se consumiera como Mercurio. Pero tampoco la puso más lejos para que no se congelara. Entonces la puso en el sitio correcto y puso 3 capas de gas. La primera, atmósfera. La segunda, ionosfera. Y la tercera, estratosfera. Y la puso en un sitio. Y la creó, ¿sabes cómo creó la Tierra? Y la hizo como cuando una pareja está esperando un niño. Yo que sé que muchos de vosotros habéis tenido niños. Bueno, pues cuando estás esperando un niño y vas con toda la ilusión del mundo y le preparas una ajuar, ¿sí o no? Ay, no. Yo qué sé. ¿Me habéis pasado ya? Digo, esto ni preparan al niño que viene. Y le compras la ropica y va a ser un niño, azulica. Va a ser una niña rosa. Bueno, aunque ahora a estos políticos les ha dado por cambiar los colores y cambiar la identidad y todas esas cosas. Pero bueno, y le pintas el cuartico y se lo pintas de rosa. Y le pones una cuna de acuerdo a lo que van a hacer, ¿sí o no? Lo vas preparando, aún no ha nacido, pero ya le vas preparando el ecosistema donde va a vivir. Bueno, pues así Dios preparó la tierra y la preparó con 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Y la puso con todos los oligoelementos necesarios para que la tierra produzca vida. Los árboles, cuando las hojas abren sus poros, ellos están soltando una sustancia que se llama la clorofila. Y la clorofila es la respiración de los propios árboles para que el ecosistema viva. Y preparó al hombre. Y el hombre nació. Y el hombre, no nació, fue creado. Pero quiero que me entiendan la metáfora. Y cuando el hombre vino a la tierra ya estaba preparada, como cuando aquel niño ha nacido y ya tiene el cuartico preparado. Pues le preparó al hombre. Y ahora, aquel ser que cayó, ¿sabéis cómo cayó? ¿Alguno lo sabe? ¿Lo habéis leído, verdad? Dice, yo le vi caer, dice Lucas, que dice Jesús, yo le vi caer como un rayo. Porque después de la caída jamás pudo andar recto. Porque después de la caída ya nunca anduvo recto. Tuvo que caer como un rayo, haciendo zigzag. ¿Y dónde cayó? Cayó en la tierra. ¿Y dónde cayó? Donde estaba el hombre que había creado. Y dice, y el enemigo, que ya estaba allí, tomó a un ser para que le hiciera el trabajo sucio. Tomó un ser para que convencerlo de que hiciera el trabajo sucio. ¿Quién era? La serpiente que estaba en el campo, que era un animal hermoso, que era un animal que no era repugnante, que no era un animal malo, ni era una bestia. Esto lo recibió con el castigo de la sentencia.
y sobre tu pecho atarás, había mucho que hablar de ahí. Pero, escúchame, aquel ser que había caído y que lo había convencido a la mujer fue abducida o seducida por la propia serpiente, que fue el autor material del delito, y por eso recibió su castigo. Pero el Señor, que no se le escapa nada, este cuarto personaje se quedó mirando, y en el verso 15 se gira y le dice, no a la serpiente, no al autor material, sino al autor intelectual, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tú le harás daño en el talón, pero él te pisará la cabeza. Tú le harás daño en el talón, pero él te pisará la cabeza. Y una y otra vez fue leyendo la sentencia, y una y otra vez aquel ser que había caído del cielo leyó la sentencia. Creía que nadie se había dado cuenta, creía que la culpa se la iba a llevar la serpiente, creía que el autor material se iba a llevar el golpe, pero no, al autor material ya le dio bastante, pero ahora se metió con el autor intelectual y le dijo, pasará el tiempo, pasarán las edades, pasarán los siglos, pasarán los años, pero de la simiente de la mujer nacerá uno que a ti te pisará la cabeza. Dale un aplauso a Dios de la vida. Gloria a Dios. Y por tanto, ahora entiendo, Jesús. Ahora entiendo el juicio. Ahora entiendo el proceder de Dios. Porque a partir de entonces, el enemigo sabe que tiene los días contados. De tal manera que arremete contra la simiente de la mujer. Arremete contra el pueblo de Dios. Arremete contra todo lo que quiere consagrarse. Arremete contra todo lo santo. Escúchame, ¿quieres que te diga una buena? ¿Te la digo sí o no? Cuando Jesús está enseñando en el templo, dice textualmente, Tati, la Biblia, y Jesús estaba enseñando en el templo, y entonces vinieron a meterse con él. Dios te bendiga. Vinieron a meterse con él los saduceos, los fariseos, los no sé qué seos, todos iban a por él, porque estaba enseñando. Porque al enemigo no le teme a los que hablan en lenguas. Ay, Padre, ¿qué estás diciendo? No le teme a los que cantan y sacan el pañuelito para cantar remolinando, no le teme, pero sí le teme a los que aprenden. Sí le teme a los que quieren aprender a ser cristiano. Porque si aprendo que tengo que perdonar. Aprendo que tengo que dar amor, aprendo que tengo que tener unidad, aprendo que tengo que estar en mi sitio, aprendo que tengo que hacer el bien, aprendo que tengo que consagrarme. Pero si no aprendo y solo sigo en el pañuelito remolinando, mientras haya remolinando, y mientras haya música, y mientras haya efectividad, pues me voy a gozar. Pero cuando salga a la calle y me venga la tormenta, y me venga el viento contrario, y me venga el problema, y me venga la dificultad, y el mundo se me ponga cuesta arriba, y el cielo se vuelva de bronce, y no encuentre respuesta. Ay, Padre, ¿de dónde me va a valer el pañuelito? ¿Qué voy a sacar el pañuelito? Remolinando. Tengo que echar mano a mi fe, a lo que creo, a la palabra profética más segura, a la cual dice la Biblia, hacéis bien en estar atentos como aquel que está buscando una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Oh, gloria a Dios. Y a partir de entonces nos subimos en el autobús y nos vamos de viaje. Primera parada,
el primer homicidio de la historia. Se levanta Caín contra Abel y lo mata. ¿Quién es el autor material? ¿Quién mata a Abel? Caín, autor material. Y se lleva la paga del autor material. ¿Sabéis por qué no lo mata? Porque no es el autor intelectual. Porque el autor material es el que hace, el que lleva a cabo materialmente el delito. El que mata es Caín Abel. Pero Dios no le juzga matándole. Al contrario, le pone una señal para librarlo. La señal es para librarlo. Cuando te vean, no te matarán. Ahora, como no te ponga una señal, como te pillen, te matan. De tal manera que el autor material recibe la expulsión, se marcha desterrado. Pero ¿y el autor intelectual quién es? Y tú me podrás decir, ¿de dónde te inventas esto? ¿Que fue el enemigo? Pues te lo digo por la Biblia. Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Está discutiendo con los fariseos. Y dice Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras que él hace las hacéis. ¿Cómo? Sí. Dice, porque él fue homicida desde el principio. Quiere decir que en aquel primer homicidio de la historia ya estaba implicado él, porque él era el autor material. ¿Sabes por qué? Porque aquella infección que él tenía en el cielo se la traspasó un poquito, le hizo un pinchazo en el corazón de envidia, en el corazón de Caín, y Caín empezó a envidiar a su hermano Abel, y por la envidia se levantó contra él y lo mató. Él fue el autor material y recibió su justo condena y fue expulsado. Pero el autor intelectual fue otra vez Satanás, porque quería acabar con la simiente de la mujer, porque sabía que viene el juicio de Dios. ¿Sabes que Satanás está más asustado de la iglesia y de Dios que tú de él? Ay, Padre, no te lo has creído. Satanás te tiene más miedo a ti que tú a él, porque la Biblia dice: someteos a Dios. Primer principio, porque si no me someto a Dios no puedo hacer nada. Someteos a Dios. Y luego dice: resistir al diablo. ¿Y qué haga? Huir quiere decir que él sale corriendo y yo voy detrás. Y que yo huyo y él viene detrás es otra cosa. Por eso el enemigo no va detrás de ti para hacerte mal. Eres tú el que vas detrás de él, porque vas con la escoba, que como lo pinches lo linchas. Porque la iglesia, dice la Biblia, que cuando la iglesia aparece en labios de Jesucristo, dice: y sobre esta roca, sobre esta verdad que estás diciendo, Pedro, sobre esta verdad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia. Y lo segundo que dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No son las puertas las que van contra la iglesia, es la iglesia la que va contra las puertas, y las puertas del infierno no prevalecen, porque la iglesia tiene al Padre, tiene el Verbo, tiene el Espíritu, tiene la palabra, tiene la fe, tiene la sangre. La iglesia es vencedora. Dale ese aplauso, por favor. Se me caen los pantalones, chato, de tanto perder kilos me se caen los pantalones. Válgame. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, ha pasado el primer nivel, llega al segundo nivel. Y ahora llegamos al verso tan controvertido, capítulo 6 del libro de Génesis. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí. Hay algunos que lo tergiversan diciendo que los hijos de Dios son ángeles, que han tenido relación con mujeres y han nacido seres. Esto es antibíblico. ¿Por qué? Porque ningún ser de naturaleza celestial se puede engendrar, ni puede engendrar vida humana. Te lo digo yo. Ay, Padre. Solamente hay una excepción en la Biblia. Una excepción. Dice: y aquel verbo
se hizo carne. Ay, Padre. Es la única vez en la historia que un ser que está por encima de lo humano, un ser de una creación, perdón, él no es creación, pero un ser de una naturaleza por encima de la humana, se puede engendrar en una vida humana. El enemigo no tiene capacidad, no puede engendrarse. El enemigo solo puede actuar o poseyendo el cuerpo, o poseyendo la mente, o circunsiguiendo alrededor, o enajenando, pero no puede engendrarse. El enemigo no se puede engendrar. Por eso la simiente de la serpiente no eran serpientitas. La simiente de la serpiente eran toda la serie de maquinaciones y de administraciones satánicas para acabar con la simiente de la mujer, porque él no se puede engendrar, ni puede tener hijos ni nietos. Pero su simiente es cada vez que a lo largo de la historia se ha levantado un hombre corrupto, un hombre demoníaco, un hombre poseído para ir contra el pueblo de Dios. Satanás ha estado detrás de él, pero siempre Dios ha abierto la puerta, porque el pueblo de Dios es vencedor. A la iglesia no la derrota el enemigo. Gloria a Dios. Ármate de ese valor. A la iglesia no la derrota el enemigo. Y llega el momento en que los hijos de Dios, la generación de Set, se casa con las hijas de Caín, la generación de los hombres. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y ahora llega a tal lugar el pecado en la tierra que Dios tiene que hacer caer el diluvio. Y cuando cae el diluvio, solamente quedan en la tierra 8 personas, ¿sí o no? ¿Qué personas son? ¿Lo sabéis? ¿La familia de quién? De Noé. Mirad, Noé es el predicador más frustrado de la historia. 120 años predicando y uno se convierte. Pero eso sí, como predicador fracasó, pero como padre triunfó. Su casa se salvó. Yo no sé si yo te dije algo. Más calor. Fracasó como predicador, pero como padre triunfó. Su casa se salvó. Que a veces queremos triunfar como predicadores, pero como padres fracasamos. Es mejor triunfar como padres que como predicadores. Lo digo por mí. Ojalá todos mis hijos estuvieran como tienen que estar. Ojalá, aunque yo no predicara la palabra. Ojalá. Gloria al nombre del Señor. Y ahora vamos a ir directamente a la recta final. Cuando llega el momento, ¿cómo se elige de dónde va a venir el Mesías? ¿De dónde va a venir la simiente de la mujer? ¿De dónde va a venir ese personaje? Porque tiene que ser nacido de mujer. No puede ser un ángel del cielo, ni puede ser otro querubín, ni puede ser un serafín. No. Tiene que ser nacido de mujer, pero tiene que tener la simiente de la mujer. Por tanto, tiene que tener genética humana. Por eso el personaje que tiene que nacer tiene que ser humano al 100%. Y ahora tiene que elegir una línea. Quedan 3: Sem, Cam y Jafet. 3 hijos de Noé. De ahí viene toda la población del mundo. Sem, Cam y Jafet. ¿De dónde vino? ¿Por qué Jesucristo no ha nacido africano? Muy fácil. Porque los descendientes de Cam, un descendiente de Cam se llama Cush, que le llaman Cush el negro. De ahí viene la raza etíope y la raza negra. Cam de Cam. La descendencia de Jafet viene Germania, viene Alemania, viene la raza indoeuropea. Es decir, la raza blanca viene de Jafet. Pero de Sem, la descendencia de Sem es la raza semítica. Viene el pueblo hebreo, el pueblo árabe y, atentos el aplauso, aguanten el aplauso. Viene el pueblo árabe, el pueblo hebreo y viene el pueblo gitano. ¡Dale ese aplauso! Te
¿te inventas esto, José Miguel? No, lo dice un tratado de etnología, de raíces etnológicas. Lo dice que de Sem viene la raza semítica, la raza cobriza, no la raza negra ni la blanca. Pero ¿por qué digo que viene de Sem? ¿Por qué Dios elige a Sem? Porque cuando Noé planta una viña y esa viña fermenta y le produce, al ingerir el vino o el líquido de él, le produce una serie de fusibilidad, que se quita la ropa, hace cosas supuestamente políticamente incorrectas, de tal manera que queda desnudo tendido en la puerta de su casa, en la puerta de su tienda. Cam, en lugar de cubrirlo, taparlo y llevarlo a su casa, se va a dar la noticia a sus hermanos, se va a decir a Pucabar, a que tiene el estado en el que está, sin querer ayudarle. Pero sin embargo, Jafet y Sem se van y con mucha vergüenza y respeto cogen un cacho de manta y tiran hacia atrás para no ver la desnudez del padre, lo cubren, lo arropan, lo meten en la tienda. Y cuando el gitano se despierta, chica, ¿qué ha pasado? Pues que te has bebido una cosa que te has inventado tú, te has plantado y te has vuelto como loco, te has quitado la ropa. ¿Que yo he hecho eso? ¿Qué la mache? Pues sí que soy el más formal de toda la tierra, que somos 8. Claro, soy el patriarca de la casa. ¡Qué vergüenza! Sí, has hecho eso, hijo. ¿Y qué han hecho los hijos? Pues mira, Cam, te ha visto. Ay, y no va a ayudar, no se ha ido a pregonarlo a tus hermanos, a sus hermanos. ¿Y qué han hecho los otros hijos? Han venido con mucha lache. Se le ha dicho, coge de ahí, Jafet. Y han tirado para atrás para olerle tu desnudez, tan tapado, tan cubierto, tan entrado en la casa. Y ahora los llama. Y ahora aquí aparece otro juicio de la historia. Dice, Acam, dice, maldiga Dios a Canaán. Canaán es el nieto de Cam. Porque ya no está maldiciendo a él solo, está maldiciendo su descendencia. Maldiga Dios a Canaán, siervo será de sus hermanos. Están profetizando que van a ser esclavos. ¿Y quién es la raza esclavizada de la tierra? ¿Quién es la raza que más esclavizada está? La raza negra. Es la que ha dado maldecido. Pero y Jafet, dice la Biblia, engrandezca mi Dios a Jafet. Le ha engrandecido de tal manera que ¿quién es la raza más engrandecida de la historia? La raza blanca. Los chinos también entran en la raza blanca. Por si no lo sabías. ¿Quién son los que tienen el kurdo? ¿Quién son los que tienen el dominio del mundo? Pues entre Estados Unidos y Putin son los que mandan en el mundo. La raza blanca más engrandecida. Pero sin embargo, cuando llegó Sem, ven aquí, hijo, ven. Y dice, bendiga mi Dios a Sem. Cam se lleva la maldición. Jafet se lleva el engrandecimiento. Pero Sem se lleva la bendición. Eso estaba poniendo un sello, una escritura notarial, diciendo la simiente de la mujer no va a venir por Cam ni por Jafet, va a venir por Sem. Un descendiente de Sem es Abraham, y de Abraham Isaac, y de Isaac Jacob, y de allí toda la serie. ¿Sabes que Abraham no es padre solo de Israel? ¿Es padre de la iglesia? ¿Qué estás contando, José Miguel? Pues sí. Pablo lo aclara y dice que no solamente el pueblo de Israel somos hijos de Abraham, que Abraham tiene otra descendencia. Le dice Dios, considera las estrellas, las puedes contar. Y dice, no, esa es tu descendencia. Y lo lleva al mar, a la playa. De cuenta los granos de arena, lo puedes contar. Y dice, no, así será tu descendencia. ¿Pero qué está hablando? Está hablando de dos descendencias, la de la tierra, la física, la tangible, la material. El pueblo de Israel es la descendencia de Abraham, pero está hablando de algo celestial, estrellas del cielo. Está hablando de una generación distinta, está hablando de una descendencia espiritual. Dice Pablo que la iglesia también somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de la fe y nosotros también somos de la fe.
¿Sí o no? Pero Dios hace milagros. Abraham, su mujer estéril. Su hijo Isaac, la mujer estéril. Su hijo Jacob, la mujer estéril. Ay, qué mala suerte han tenido, ¿no? Satanás cerrando puertas, pero Dios abriéndolas. Porque Satanás cierra la puerta, pero Dios la abre. Dice, no puede tener hijos. Pues como no puede tener hijos, la simiente de la mujer se queda extinguida. Pero Dios dice, no, voy a permitir que Sara tenga un hijo. Y Sara tiene el hijo Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Y Rebeca también la matriz cerrada. Y Satanás dice, ya no hay descendencia. Y Dios dice, no, el primero ha tenido uno, ahora va a tener dos. Esaú y Jacob. A ver, no quieres caldo, 2 tacos. Y al tercero, Jacob se casa con Sara. Y Sara tampoco puede tener hijos. Pero Dios dice, por tercera vez has querido cerrar. Lo que tú cierras yo lo abro. Lo que tú cierras yo lo abro. Lo que tú rompes yo lo arreglo. Lo que tú quitas yo lo pongo. Lo que tú tiras yo levanto. Porque yo soy el Dios del poder, de la gloria, de la unción, de la revelación. Soy el Dios de la iglesia, de Torrente. Santo. Y cada vez que el enemigo ha intentado romper la simiente, detrás de cada hombre, de Antíoco Epifanes, de aquel hombre llamado Carlomagno, de aquel hombre llamado Hitler, de aquel hombre llamado de tal y de tal manera, detrás ha estado un autor intelectual, instigando, haciendo que el pueblo de Dios vaya a caer al hoyo. Pero Dios siempre ha estado levantando al pueblo de Dios. Porque no te sustenta una religión, ojo, no te sustenta una teología, no te sustenta una religión, te sustenta una persona, la persona de Dios, la persona del Padre, la persona del Verbo, la persona del Espíritu. Son las que están en Torrente. ¿Cuántos no creen? Digan amén. Y ahora llegamos al fin del viaje. Válgame, ya estáis baldados. ¿Sí o no? ¿Cuánto rato llevamos? Mirad, contar a ver. ¿Cuánto? 1 hora. Tengo que terminar el mensaje. Corto aquí y otro día me invitas y vengo. Ah, no. Válgame. Bueno, pues voy a hacer la versión corta. La versión del director, la corta. Cuando llega el texto que hemos leído, Jesucristo ya ha nacido. Y dice la Biblia, en una profecía, porque cuando nace el cordero, cuando nace un corderico, hay corderos que son para la carne y otros que son para el altar del sacrificio. ¿Te has dado cuenta? No sé si te dice algo. Hay ovejas que son para la carne, para hacer chuletas, y otros que valen para el altar del sacrificio. Te hablo del tiempo de Jesús. No seas susceptible. Entonces, miraban y cuando había una oveja que estaba perfecta, que tenía la simetría perfecta, que no tenía manchas, que no tenía lunares, que no tenía cosas en la piel, que no tenía la pata medio rota, entonces venía el sacerdote, la observaba, la miraba y decía una frase, decía Tetelestai, que significa consumada es la revisión. Está perfecto, el sello de la ITV, te la doy pasada. Eso quería decir consumado, porque consumado se utilizaba para hacer una herencia. Por ejemplo, cuando ibas al notario, ponían el sello con su Tetelestai. O cuando hacías una venta y hacías un contrato de compraventa, pues Tetelestai. Y dice, consumado es lo que haces, que ya está hecho. Bueno, pues ya estaba consumada la vista. Pasaba el tiempo y la ovejita crecía, ¿sí o no? Y al crecer le salía la lana, porque las ovejas dan lana. ¿No lo sabes? Si miras y cuando un hermano tuyo pasa el tiempo y no da lana, y en vez de lana y pelo, mal. No es oveja. A lo mejor es de las que tiran para el monte, pero oveja no. Porque las ovejas
con el tiempo crían lana. Y cuando ha salido la lana está aquí. Claro, pueden haber defectos, pueden haber manchas, pueden haber defectos en la piel que con la lana se cubren, se tapan. Y por tanto puede pasar alguien que no sea apta para el sacrificio, pero que la lana la está camuflando, porque hay muchas veces que dentro de aquí la lana nos camufla. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo dejo ahí, no interpreto. Pero ahora, ¿sabes qué es lo que tienen que hacer para ver si debajo de la lana hay algo? Tienen que pasar por un señor que se gana la vida con una máquina en la mano o con una tijera. Y dice la Biblia, como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca delante de quién, de los trasquiladores, porque tenía que pasar por los trasquiladores para que le cortaran la lana, para ver si debajo había alguna mancha. ¿Quién son los trasquiladores de Jesús? Y vinieron los fariseos y le preguntaron, y vinieron los saduceos y le preguntaron, y vinieron los escribas y le preguntaron. Querían quitarle la lana para ver si había algún defecto, para ver si había algo malo. Pero déjame decirte, como cordero mudo fue llevado al matadero, no abrió su boca, porque él no tenía que hablar con ellos, él tenía que hablar desde la cruz, tenía que dar el mensaje, porque después de pasar por ellos, vuelve el sacerdote a decir, que está ahí, la revisión pasada. Pero cuando llega al final, cuando llega la ovejita al altar, se sacrifica, pasa por el fuego, y cuando ya se ha consumido todo el holocausto, cuando se ha consumido la ofrenda, entonces el sumo sacerdote se levanta y dice, que está ahí, consumada ha sido la ofrenda. Claro, cuando llega Cristo a la cruz es el altar. La ofrenda es Él es el Cordero. Según fuera la ofrenda, tenía que ser el grado del sacerdote. Para una ofrenda decida, cualquier sacerdotillo valía el turno. Pero para una ofrenda del Yom Kippur o para una ofrenda de las gordas, se necesitaba el sumo sacerdote. Y para la ofrenda el que tenía que entrar dentro del lugar santísimo, iba el sumo sacerdote. Iba vestido con un vestido que, ¿sabes lo que tenía en el borde? Tenía campanas y granadas. Una campana, una granada, una campana, una granada en el fuego. ¿Sabes por qué? Porque el que entraba a ministrar dentro tenía que tener granada, fruto, y campanilla, testimonio. Campanilla, testimonio, granada, fruto, campanilla, testimonio. Porque el que tiene que entrar a ministrar al lugar santo tiene que tener testimonio y fruto. Lo dejo ahí, eso para la reunión de reyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero es que además entraba con una soga de 50 codos que se la ataba a la tripa. ¿Sabes por qué? Porque si entraba era humano, y si entraba en pecado, la gloria de Dios lo fulminaba y caía muerto. Y como nadie podía entrar dentro del lugar santísimo, tenían que tirar de la cuerda para sacar el cadáver. ¿Te has dado cuenta? Por eso entraban con una soga de 50 codos. Por si morían en pecado, le tenían que sacar con la soga, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Pues ahora Jesucristo, cuando se acerca la ofrenda, no hay sacerdote que pueda tener el nivel de la ofrenda que se presenta. Porque las ofrendas se clasificaban en vegetales, en animales más gordos, ya cuando era un becerro, o cuando eran toros, o válgame. Pero escúchame, es que la ofrenda de Cristo era un cordero, pero no era un cordero cualquiera, era el cordero pascual, era el cordero más importante de todo el sacrificio de Israel. De tal manera que según fuera la calidad de la ofrenda, tenía que ser la calidad del sacerdote, y mirando en la tierra, a ver quién es bueno, a ver quién es bueno. Anás, Caifás, ¿pueden ser buenos? No. ¿Puede ser bueno Noé? No. ¿Puede ser bueno David? No. ¿Puede ser bueno Salomón? No.
Y ahora dice, no encuentro a nadie, no hay sacerdote que pueda presentar la ofrenda. Y él dice, no importa, yo soy la ofrenda y yo soy el sacerdote. Y Dios dice en el libro de Hebreos, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, que no hay ninguno bueno, sino según el orden de Melquisedec. Hay que ver. Él es el sacerdote que presenta la ofrenda. Y cuando presenta la ofrenda, mira, hay 7 palabras en la cruz, ¿sí o no? Que dice Jesucristo. La primera es un hijo que habla con el Padre y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dice eso la primera. No, la primera no dice eso. La primera creo que dice, esa es la palabra. Menos mal que tenemos a mi hermano Salomón de Filadelfia. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un hijo que habla con el Padre porque le dice Padre, ¿sí o no? Y la última palabra de la cruz es el hijo que habla con el Padre. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pedí de la segunda a la sexta. De la segunda a la sexta no es el hijo que habla con el Padre, es el sacerdote que administra. Y dice, tú hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. ¿Te has dado cuenta? Está ministrando desde la cruz. Al de la cruz, al otro le dice, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Estoy en la cruz, estoy siendo sacerdote y estoy ministrando. Estoy dándole una madre a Juan y estoy dándole un hijo a María. Y estoy diciéndole al de la cruz que hoy está conmigo en el paraíso. Y va ministrando como sacerdote hasta la última palabra. La palabra sexta es la palabra que tenía que decir el sacerdote. Se lo han dicho cuando nació, Tetelestai. Se lo han dicho cuando lo han castigado, Tetelestai. Pero ahora no hay sacerdote que se lo diga, porque el sacerdote es él. Y por eso, como no hay nadie que lo diga, y él como sacerdote dice, consumado es, Tetelestai. Consumada es la ofrenda. Consumada es la ofrenda. Y ahora, el texto que hemos leído. Voy a utilizar una frase de mi maestro Juan, que está aquí sentado, que dice, cierra la Biblia, y así psicológicamente creéis que hemos terminado. Gloria a Dios. ¿Sabes lo que dice el versículo? ¿Alguno lo puede leer? Yo lo acabo de quitar. Colosenses 2, 14 y 15. Juanín, por favor, tú con velocidad meteórica. Vamos, y mientras lo mira, os voy a hablar de gramática. Mirad, los verbos tienen 3 formas no personales. La primera es el infinitivo. Infinitivo quiere decir el verbo, la acción. Andar, saltar, comer, salir, dormir. Eso es un infinitivo. Luego está 2, 14 y 15. Luego está el gerundio, que el gerundio es la acción en marcha. Andando, comiendo, saltando. Es en marcha la acción. Y cuando la acción ya ha terminado, es participio. Andado, saltado, partido. ¿Me entiendes? Infinitivo, gerundio, participio. Léelo, por favor. Despacito, léelo. Anulando Primera. el acta de los decretos que había contra nosotros, Ya hemos dicho una. que nos era contraria, quitándola de Quitando, segundo gerundio. en medio y clavándola en la cruz, Clavando, tercer gerundio. y despojando a los Cuarto principados gerundio. y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando Triunfando. Quinto gerundio. En solo 2 versículos, 5 gerundios. Es decir, que la acción está en marcha, que no ha terminado, que la acción está en marcha. Quiere decirse que la cruz del Calvario, la acción salvífica, no ha terminado. Está escrita en gerundio, anulando
Hasta aquí. Que Dios os bendiga. Un abrazo.